Bien, buenas noches con todos. El que le habla es el doctor Johan Medrano Álvarez, es tutor de residentes del Hospital de Emergencias Ate y autor del programa académico de residentes de Cirugía General Hospital de Emergencias Ate y bueno, moderador de esta noche. Bienvenido con todos a este Ateneo Clínico Quirúrgico, eh, el cual tendremos a continuación tratar el tema de absceso hepático, actualización y manejo. La exposición estará a cargo de nuestro residente de segundo año, el doctor Aníbal Pinchi. El residente es segundo año, obviamente, de especialidad cirugía general, Hospital de Emergencia Telitarte. Él es médico adscrito a la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Tendrá a cargo la ponencia. Buenas noches, doctor Aníbal Pinchi. Como panelista vamos a contar con la presencia, y estamos muy honrados de tenerlo acá, al doctor Oscar Naranjo Pérez, amigo al cual lo conozco ya algo más de 4 años. Él es cirujano general y laparoscopista, especializado en cirugía mínimamente invasiva percutánea. Ha hecho una maestría en docencia universitaria y es médico asistencial del Hospital Luis Bernaza de Ecuador. Y muchas gracias, doctor Oscar Naranjo, por su participación esta noche. A continuación, vamos entonces a iniciar esta magnífica ponencia, al cual le voy a ceder la palabra al doctor Aníbal Pinchi. Doctor Aníbal, puede iniciar su exposición. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Medrano, doctor Oscar Naranjo. No sé si se llega a ver la pantalla. Puede compartir la pantalla, por favor. Todavía no lo comparte. A ver. Sí, perfecto. Se puede ver. Ya. Buenas noches a todos. Se me ha encargado lo que es la revisión del tema de absceso hepático, algunas actualizaciones sobre el mismo tema y manejo, ¿no? Ya, bien. Entonces, en lo que respecta al absceso hepático, viene a ser aquella infección del parénquima hepático que puede estar dado por cualquier agente patógeno, puede ser bacteria, puede ser parasitario, hongos, etcétera, ¿no? La división clásica es el absceso hepático, que puede ser de causa mediana o piogénica, ¿no? La mediana, básicamente dado por enfermedad histolítica, está muy asociado a aquellos lugares con bajos recursos o una salud pública bastante mala, con un trato no adecuado del agua. Suele estar dado en países de bajos recursos, eh, a personas de 30 a 50 años de edad, saneamiento deficiente, y suele estar asociado a una secreción que se describe como pasta de anchoa. Tratamiento básico, metronidazol, tratamiento médico, ¿no? Por otro lado tenemos el absceso hepático, biogénico, que es polimicrobiano, generalmente está dado se describe bastante a Klebsiella pneumoniae como primer agente patógeno actualmente, muy asociado a comorbilidades en adultos mayores, de distribución mundial. Fuentes de infección puede ser biliar, venosa, alguna infección sistémica, incluso infecciones que no se llegan a identificar el foco de ingreso, ¿no? En estas lesiones se van a encontrar necrosis, secreción purulenta, maloliente, y el tratamiento puede ir desde tratamiento médico hasta tratamiento ya sea por drenaje percutáneo, quirúrgico o combinados, ¿no? En lo que respecta al absceso piogénico, esta es de distribución mundial, se describe una diferencia de 900 casos en algún reporte, 900 casos identificados en 10 años en países asiáticos, sin embargo 23 casos en 10 años en regiones no asiáticas. Esto identificado hacia los lugares de deficiencia en el saneamiento, de tratamiento de aguas, asociado también a comorbilidades en hombres mayores, diabéticos y pacientes con cáncer, los principales factores de riesgo.
El patógeno más común aislado es Klebsiella pneumoniae, como les había mencionado, y esta patología se describe desde 1835, se le atribuye a Bright, y también está descrito años después por Osher, ¿no? En el 37. Algunas diferencias entre el absceso hepático, podemos ver que el absceso piogénico va a estar asociado a lesiones generalmente únicas en el lóbulo derecho, debido a que el lóbulo derecho está asociado a mayor flujo sanguíneo, ¿no? Diámetros promedios entre 5 a 10 centímetros en las lesiones, aunque se han descrito lesiones de hasta 25 centímetros y llegando a tomar referencia de que estas lesiones se pueden clasificar como gigantes a partir de 20 centímetros, ¿no? Fuentes de infección, la fuente biliar, a través de la vena porta, a través de la arteria hepática, por extensión directa, traumática o criptogénica, ¿no? Biliar directamente por patologías propiamente del árbol biliar, una colecistitis, colangitis, que va a generar que esta infección colinde en el parénquima hepático y genere todo este cuadro. La vena porta, que no es, o anteriormente se describía cuadros con mayor frecuencia, y ya llegada la era de antibióticos, esta es la fuente de infección en la que más se ha visto el cambio, ¿no? Se reportan pileflebitis en reportes anteriores que alcanzaban hasta el 20%. Hoy por hoy se ve que este cuadro ha disminuido hasta 2 o 3% en su presentación, ¿no? A través de la arteria hepática por infecciones sistémicas que pueden venir de cualquier foco, puede ser ótico, respiratorio, etcétera, ¿no? Eh, Asimismo tenemos por trauma directo o criptogénica, que están caracterizadas aquellas fuentes en las que no se llega a identificar precisamente el lugar de infección. En lo que respecta acá a nivel biliar, como les había descrito, con colangitis ascendente por obstrucciones benignas o malignas, ¿no? Actualmente está más asociada a cuadros malignos, a cáncer, etcétera. A través de la vena porta, como digo, se describía series de 34% de apendicitis complicadas, pileflebitis y diverticulitis, y hoy alcanza el 0 al 2%. La arteria hepática, dada a través de, se llega a describir 1% de cuadros sépticos, de tromboflebitis, infecciones neumológicas, endocarditis, en fin. Extensión directa por contigüidad del parénquima hepático, traumática, ya sean lesiones abiertas o cerradas de abdomen, y criptogénica, ¿no? Por un foco primario no identificado. En lo que respecta al absceso amebiano, la agente causal en entamedia isolítica en países desarrollados son cuadros importados que están asociados a malas condiciones de vida y contaminaciones del agua, ¿no? Hombres de mediana edad y consumo de alcohol o desnutrición. En estos países se puede usar para diagnóstico métodos serológicos, debido a que la casuística es tan baja y no es propia de la sociedad, y cosa que no se puede usar en otros países, en países de bajos recursos, ¿no? Si se aplican esas pruebas, hay bastante falso positivo, debido a que a la gran persistencia de este cuadro en esas sociedades. Entonces, viendo un poco acá la descripción de la infección a través del cuadro arterial o venoso, la vena porta, bueno, está acá descrito, ¿no? La arteria hepática, a través de la vena porta también, se puede llegar a infecciones tanto por el sistema venoso arterial, que van a dar lugar a la inoculación de estos patógenos dentro del parénquima hepático, describiéndose que generalmente las infecciones piogénicas, siendo únicas y predominantes en el lóbulo derecho hasta en 80%, ¿no? Se describe también como factores de riesgo para esto eh, factores inmunosupresores como diabetes, siendo el más frecuente, hasta el 80% descrito,
cánceres también y estados de inmunosupresión, ¿no? Se describe una hipótesis de que en estas lesiones que se puede encontrar también formación de gas y enfermedad metastásica infecciosa que puede estar asociado al alto nivel de glucosa, ¿no? Permite mayor metabolismo de Klebsiella pneumoniae. Entonces, se ha descrito los factores de riesgos que aumentan la incidencia de este cuadro y los que aumentan la mortalidad. Siendo los que aumentan el cuadro, podría describirse diabetes mellitus, cirrosis hepática, algún cuadro de inmunocompromiso, el uso de inhibidores de bomba de edad avanzada y el sexo masculino. Y en los que aumentan la mortalidad, malignidad, algún cuadro de cáncer, diabetes, nuevamente sexo masculino y que se inicie algún cuadro de sepsis con falla multiorgánica, ¿no? Los principales patógenos implicados en este cuadro está Klebsiella pneumoniae actualmente, seguida por E. coli y Pseudomonas, ¿no? Como gram positivos, Streptococcus y anaerobios como Clostridium y bacteroides. Acá podemos encontrar una imagen de un absceso hepático dado por un anaerobio en el que se puede ver la lesión descrita, una lesión única con nivel hidroaéreo, ¿no? Debido al metabolismo de las bacterias gram negativas y anaerobias. En este caso, se describe, hay un flujograma en el que indica cuándo podemos dar chance a un tratamiento médico o inicialmente pensar en un tratamiento ya de algún abordaje quirúrgico. Se describe que lesiones menores de 5 centímetros podemos usar tratamiento médico y reevaluar entre las 48 a 72 horas. Si este método es fallido, lo indicado es un drenaje percutáneo. En cambio, lesiones de más de 5 centímetros que también sean únicos, el drenaje percutáneo es lo primero. Si falla esto, ya optamos por un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, lesiones mayores de 5 centímetros, pero que sean multiloculados, que ya tengan pared, área de necrosis o que sean de difícil acceso para el método percutáneo, ya es indicativo el cuadro quirúrgico que puede ser por cirugía abierta o laparoscopía, ¿no? En la clínica, lo predominante va a ser la fiebre hasta el 90%, hepatomegalia en el 38 a 60%, ictericia 30 a 50%, que esto ya condiciona un cuadro de enfermedad grave, pacientes enfermos graves y es de mal pronóstico, y pérdida de peso de 31 a 50%. Algunos cuadros asociados a esto, no directamente abdominales, derrame pleural, que se puede ver hasta el 25% de pacientes con este cuadro, ascitis, esplenomegalia y diarreas hasta en el 10% de los pacientes. También se ha descrito acá la asociación o la prevalencia de los diferentes síntomas que se describen en el cuadro, ¿no? Siendo fiebre la predominante, alcanzando el 73%, dolor en región de cuadrante derecho, superior derecho al 63%, seguido casi en la misma serie por vómitos, astenia, pérdida de peso e ictericia, ¿no? No olvidando que ictericia ya te habla de un cuadro de peor pronóstico. En los exámenes auxiliares que nos pueden ayudar para el diagnóstico, tenemos que se presenta la elevación de bilirrubinas hasta el 50%, incremento de fosfatasa alcalina y transaminasas 70%, leucocitosis en el 75% y hipolipidemia al 62%, ¿no? Viendo también alargamiento del TP, que ya también te habla de curso grave de la enfermedad y de mal pronóstico. Algunos exámenes que nos pueden ayudar, una placa de tórax en la que se ve básicamente elevación del diafragma, el hemidiafragma derecho y derrame pleural asociado, ¿no? Nos podría hacer pensar, si no tenemos directamente otro tipo de ayuda al momento, como una ecografía o una tomografía, y bajo la sospecha de fiebre y dolor localizado en el cuadrante superior derecho, es un cuadro de absceso hepático, ¿no? Acá podemos encontrar lesiones multiloculadas a nivel de parénquima hepático. Lo mismo nos puede ayudar podemos encontrar también en las lesiones evidenciar
el área si está completamente circunscrita o hay invasión de tejido o extravasación del contenido hacia el espacio perihepático, ¿no? En la tomografía del, del absceso amibiano se puede identificar tres tipos de abscesos, ¿no? El absceso tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 que se presenta en 66%, que habla de paredes incompletas, con ausencia de bordes irregulares y tabiques periféricos. Y son los de cuadro de manejo un poco más difícil, ¿no? Las de tipo 2 y tipo 3 ya son las que presentan pared y se diferencian básicamente en que hay o no hay realce en la pared, en la tomografía, ¿no? Se encontró también en un estudio que hay una proporción albúmina-globulina sérica que te permite hacer seguimiento del cuadro de los pacientes con absceso hepático, siendo la relación que se ha aplicado en estos pacientes en el estudio a 392 pacientes en el hospital por un periodo del 2007 al 2016. Y pacientes con, con una proporción albúmina globulina sérica más baja se asocia a peores manifestaciones clínicas, a mayor complicación y es de peor pronóstico, y que se puede usar este índice para seguimiento durante el tratamiento del paciente, ¿no? Dentro de las variables asociadas al absceso hepático, se encuentra que el sexo masculino es predominante, la edad es al 60-70%, y el factor de riesgo a la comorbilidad más asociada es diabetes mellitus, ¿no? Seguido por alguna enfermedad del tracto biliar o enfermedad inmunosupresiva. Los antibióticos que se pueden usar en la biogénica están descritas, pues, pudiendo usar de diferente sensibilidad. Los más usados en nuestro medio, podemos usar piperacilina, ceftriaxona, meropenem, ertapenem, de acuerdo a lo que es recomendado una vez identificado la patología, iniciar antibióticos antes de la hora de haber hecho el diagnóstico y solicitar lo que son antibiogramas, ¿no? Que se recomiendan hemocultivos, dos hemocultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico y que recomiendan que sea antes de la hora de iniciar el cuadro. En lo que respecta a imágenes, se puede aplicar lo que es ecografía y tomografía. Ecografía tenía una sensibilidad bastante buena del 85%, no dejando pasar de que es operador dependiente y que aquellas ecografías que nos informen o que nos nieguen algún cuadro de absceso hepático, no necesariamente esto va a ser así, debido a ser operador dependiente y que puede ser un falso negativo, ¿no? Si es que nuestra clínica nos orienta hacia un cuadro de absceso hepático. La tomografía se describe sensibilidad desde el 97%. En, Se ha hecho un estudio, hay un estudio en el que describen 268 casos, siendo varones 173 y mujeres 95 casos, en los que se describe que la edad media fue más o menos 57 años. Se describe 38 falsos negativos en ecografías y que de estos requirieron un estudio tomográfico, ¿no? Y que finalmente fueron positivos. En 230 de estos 268 casos, la ecografía fue más que suficiente para realizar el diagnóstico. Las ubicaciones de los segmentos 4 y 5 elevaron la sensibilidad durante la ecografía, es decir, siendo de mayor o más fácil el diagnóstico. Sin embargo, aquellos abscesos que estaban localizados en segmento 8 estaban más asociados con un diagnóstico tardío o con un falso negativo. Y el dolor punzante en el ángulo costal derecho es significativo para este cuadro, ¿no? Por eso, debido a que podría encontrarse una ecografía negativa, pero si la clínica es positiva para este cuadro, no debemos descartarlo del todo. Bueno, en lo que respecta a factores de riesgo, como se había explicado, está asociado a diabetes mellitus, también se describe abuso de alcohol y enfermedades del tracto biliar, ¿no?
En el caso de los estudios radiológicos en esos pacientes, como ya se había mencionado, se hizo estudio a 268 pacientes. Se encontró 162 pacientes directamente la patología de absceso hepático y estudios negativos en 38 casos que fueron reenviados para tomografía, siendo que estos 106 mediante tomografía fueron diagnosticados de absceso hepático. También en este estudio hace mención de que hay relación de acuerdo a los segmentos involucrados con algunos cuadros, siendo por ejemplo que aquellos cuadros en los que se ha visto invadido el segmento 8 son los cuadros de más difícil diagnóstico mediante ecografía, son los de diagnóstico más tardío y en los que se puede ver algunas complicaciones, viéndose cuadros de falla multiorgánica, CIRS, en fin, ¿no? En lo que respecta también al diagnóstico, la aspiración con aguja fina es el estándar de oro para el diagnóstico de esta patología, siendo que la mediana como característica de la secreción es de color marrón chocolate, descrita como pasa de anchoa, mientras que de la piogénica es purulenta, maloliente, ¿no? Se recomienda hemocultivos al ingreso de la patología. Como se había escrito, la serología puede ser útil en aquellos entornos de baja endemicidad, no siendo así en los países en cuyo servicio de salud tienen algunas deficiencias, ¿no? Y servicios de salud pública sobre todo. La sensibilidad disminuye en los pacientes que han sido tratados previamente con metronidazol. En lo que respecta al tratamiento del absceso medoide, el tratamiento es médico, básicamente, responden bastante bien. En la piogénica, el tratamiento médico, si es que la lesión es pequeña, como ya se describió, o la combinación de tratamiento médico con el drenaje que puede ser por aspiración, la paroscopía. El drenaje quirúrgico se reserva para casos complicados o que no respondan al tratamiento. El tratamiento para el absceso mediano está indicado con metronidazol por 10 días, o tinidazol por 10 días, por 5 días, y seguidamente por paromicina por 5 a 10 días, que son indoluminales. En lo que respecta al absceso de menos de 3 centímetros o menos de 5 centímetros, puede responder al tratamiento médico, ¿no? Y para aquellos aislados que hablen de Klebsiella pneumoniae, productora o beta-lactamasa, se indica el tratamiento con meropenem, ¿no? Bueno, esto se escribió ya. En lo que respecta al tratamiento de quiste mediano, habla de que en aquellas lesiones menores de 5 centímetros podemos usar agente como el metronidazol o endoluminales, y si fallan estos métodos podemos usar el método de drenaje percutáneo. En aquellas lesiones de más de 5 centímetros, el drenaje percutáneo como primera opción, y si este falla ya tratamiento quirúrgico. Y si hay evidencia de ruptura del absceso, es tratamiento quirúrgico de primera mano. En lo que respecta al tratamiento, se opta por tratamiento tisular, ya sea de agentes tisulares como metronidazol, tinidazol y tazoxanida, seguido por agentes luminales, ¿no? Como paromicina, para completar el tratamiento médico. También se indica de que en algunas ocasiones lesiones multilobuladas pueden ser tributarios de manejo por drenaje percutáneo en múltiples ocasiones o múltiples en la misma sesión, ¿no? Es decir, hacer varios abordajes, no solamente abordarlo en un solo punto, sino abordar en la misma fecha, realizar diferentes abordajes, ¿no? El drenaje percutáneo es eficaz en aquellos abscesos que son hasta de 5 centímetros a 10 centímetros descrito, ¿no? Y abscesos de forma irregular se drenan con drenaje multisitio.
En lo que respecta a la guía de infecciones intraabdominales, no describen como tal el tratamiento para absceso hepático, pero recomiendan que ante un cuadro de complicación que pueda derivar en un absceso hepático se pueda iniciar ese tratamiento, ¿no? Recomiendan el inicio de amoxicilina clavulánico de manera endovenoso. Si no se cuenta con ello, o podemos usar una alternativa, podría ser ceftriaxona con metronidazol para aquella patología. En una serie se describió el drenaje de 36 abscesos en los que se describía un diámetro de 6.7 centímetros. La localización más frecuente, como se ha mencionado, el lóbulo hepático derecho, y en 37% no se logra determinar la causa del absceso. En 33% está condicionada por una intervención quirúrgica previa, y en 12.5 se describió que está también asociada a infección por pseudomonas. El éxito del drenaje percutáneo fue alrededor del 89% en estos cuadros. Bien, eso sería todo. Gracias a todos. Bien, muy bien. Gracias, doctor Aníbal, por la exposición. Puede dejar de compartir la pantalla. Y bueno, vamos a pasar a conversar con nuestro invitado especial el día de hoy. Nos acompaña el doctor Oscar Naranjo Pérez. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Bueno, Buenas noches. ¿qué tal? Bueno, tus primeras impresiones con respecto, primeramente, a esta patología, la cual no es muy frecuente. En el ámbito quirúrgico, siempre esos casos nos vienen del ámbito de lo que es medicina interna, a través de interconsultas, en las cuales son pacientes que tienen ya algunos días, incluso con dolor abdominal, fiebre, algunas veces tienen un antecedente quirúrgico, otras veces tienen una comorbilidad previa como diabetes, por ejemplo, y que condiciona a que el cirujano pueda asistirlo, y esto condiciona a poder plantearse ciertos tratamientos, los cuales pueden ir desde el tratamiento médico, y cuando nos interconsulta generalmente ya fracasó ese tratamiento, y tenemos que plantearnos otros tratamientos de repente o bien percutáneos o bien quirúrgicos abiertos, los cuales todavía aún en un momento siguen vigentes. Sobre todo este escenario, te preguntaría, Oscar, ¿cómo primeramente ves la parte epidemiológica, es decir, la casuística de tu experiencia? Bueno, buenas noches antes que todo, y realmente me siento honrado de estar acá en esta sala virtual, donde sé que han pasado muchos maestros realmente de la medicina de muchos países acá, entonces me siento honrado por la invitación. Felicitaciones al compañero residente que expuso, muy bien los datos y todo. Bueno, en relación a la pregunta, doctor, desde el punto de vista epidemiológico acá en el país, en Ecuador, los accesos hepáticos son frecuentes, realmente son frecuentes por las condiciones de salubridad de acá del país. Le puedo decir que acá en el centro donde trabajo actualmente, al menos tengo 1 o 2 casos por semana de drenaje. Entonces vemos que la casuística es bastante alta realmente. Hay personas de todo tipo, de todo estado social, de muchos lugares del país. Entonces realmente la parte epidemiológica es bastante importante acá en Ecuador. Yo tengo algunos datos, no sé si podría compartir unas diapositivas, quisiera mostrarles ahora. Sí, por supuesto, Oscar. Sí. Estás como confitrión, puedes compartir. Ok, me gustaría preparar una presentación Sí, para ustedes. excelente. Sí. Antes de eso, una pregunta. ¿Ustedes ya están haciendo drenajes percutáneos allá en el hospital? A ver, te comento, y también te cuento. Sí, por supuesto. Bueno, antes de digamos, antes de este año, todo lo que podíamos tratar en cuanto digamos, a cirugía abierta, era para nosotros casi un estándar. El drenaje percutáneo lo estamos haciendo en algunos casos, y de verdad que la casuística acá, por ejemplo, hemos tenido hasta en un mes 3 casos, es la última. Podemos de repente, por el gran volumen de pacientes, ya que estamos en un hospital que ahora nos acoge y aborda mucho más casuística, tener más o menos eso o un poco más de frecuencia de este tipo de casos. Y el drenaje percutáneo lo hemos realizado en casos muy selectivos. Yo creo que hay que ser muy selectivo allí,
Era un caso de un paciente con absceso bilobular, es decir, tenía dos abscesos hepáticos casi en el lóbulo derecho, y en todo caso se hizo ese drenaje. Algunos otros dos casos quizás todavía incluso lo discutimos porque el abordaje ahí quizás pensamos que es difícil ya que está en un lóbulo, en un segmento muy posterior, casi muy atrás del hígado, ¿no? Segmento 6, 7. Y ahí es donde nosotros tenemos algunos problemas. Ok, Si es que es indicativo ahí drenaje percutáneo, ya. quizás puede ser realmente drenaje quirúrgico. Esa es nuestra. Y la mayor parte de los casos que ustedes tienen los hacen por vía abierta o laparoscópica. Sí, abierta. Pocos Abierta. casos laparoscópica y muy selectivo percutáneo. Ok, ok. Bueno, no sé si pueden ver ya mi pantalla. Sí, ¿Podrán? por supuesto. Sí. Ok, ojalá y podamos reproducir unos videos que tengo aquí también. Bueno, nosotros acá en el centro donde actualmente trabajo, hacemos todos los casos por percutáneo. Yo llevo un año que trabajo en un centro particular, acá en Ecuador, y dentro de este año, como te digo, he visto aproximadamente mínimo un caso a la semana, a veces dos, y todos los casos que hemos visto durante este año, absolutamente todos los hemos hecho por cirugía percutánea, por accesos percutáneos. No hemos hecho ninguno abierto. Cuando fui posgradista, durante esos 3 años de posgrado, de todos los que hicimos durante esos 3 años, solamente de los que me acuerdo, uno hicimos abierto, pero porque falló el tratamiento percutáneo. Pero acá realmente manejamos casi todos por cirugía percutánea, ¿no? Entonces, bueno, en esta presentación, ya. Para empezar, aquí tengo unos pequeños estudios que busqué, que luego se los puedo pasar a los residentes si desean. Por ejemplo, este estudio, desde el año del 86 ya se empezaba a hablar del tratamiento percutáneo versus el tratamiento quirúrgico. Ojo, el año 86, estamos hablando hace mucho tiempo atrás, en donde ya se hablaba que el drenaje percutáneo guiado por tomografía probablemente podría ser un procedimiento efectivo para el drenaje de estos pacientes con acceso hepático piógeno. Ojo, 86, ya se estaba hablando un poco de eso. Pero bueno, la ciencia va avanzando, los estudios van aumentando. Este estudio es del año 2019, donde hablábamos un poco sobre ciertas características generales del acceso hepático. Por ejemplo, la edad, que está entre los 60 y los 80 años, es un poco más frecuente en los varones. Las patologías más frecuentes que pueden conllevar a hacer un acceso hepático son las patologías biliares y en segundo caso, las patologías inflamatorias intraabdominales, como por ejemplo las diverticulitis. En este caso acá, tenemos un estudio que hicimos en el Hospital Luis Bernaza en el año 2015 al 2019, en donde la casuística fue similar. Edad promedio, durante esos 4 años vimos 71 pacientes aproximadamente. Estaba así mismo, ¿no? La mayor proporción de los pacientes estaban entre los 70 y 79 años, predominante en el sexo masculino, 50 versus 21 en el femenino. En este estudio acá que estamos viendo, presentando, la etiología más frecuente fue la Klebsiella, en segundo lugar, la Escherichia coli. En nuestro estudio que hicimos en el Hospital Luis Bernaza durante esos 4 años, Escherichia coli en primer lugar y la Klebsiella pneumoniae en segundo. Asimismo tenemos en el mismo estudio acá, este estudio refiere de que los accesos que tienen menos de 3 centímetros debería hacerse un tratamiento por punción aspiración, que eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Aquellos que tienen entre 3 y 5 centímetros, drenaje percutáneo, es decir, colocar un catéter. No solamente pincharlos, aspirarlos y sacar la aguja, sino colocar un catéter. Igual 5 y 10 centímetros lo mismo, y aquellos que tienen más de 10 centímetros, probablemente necesiten realizarse tratamientos percutáneos múltiples o varios catéteres. ¿Ok? Y hablamos de que la efectividad del drenaje percutáneo va disminuyendo sustancialmente cuando el tamaño del acceso es más de 5 centímetros. Esto lo dice este artículo, realmente en mi parte práctica diaria no sucede. Realmente, más bien, los accesos que son más grandes tienen mayor tasa de efectividad en el tratamiento percutáneo. Ya lo vamos a ver en algunos casos que tengo. Asimismo, en este estudio nos refiere que la probabilidad de que el drenaje percutáneo disminuya su eficacia va a depender del tamaño del acceso, de la función hepática y del sistema inmunitario del paciente, ¿no? En este estudio de acá, que se hizo en el año 2022, es un estudio de este año recién, habla sobre el tratamiento de antibióticos para el acceso hepático. Nos indica que si nosotros utilizamos antibióticos a amplio espectro y sobre todo aquellos que están dirigidos para anaerobio, va a disminuir o va a reducir la mortalidad intrahospitalaria hasta en el 42%. Y esto actualmente en la práctica diaria lo hacemos. Damos tratamiento
de amplio espectro, hacemos tratamiento que cubra anaeróbicos incluido. Entonces, por eso es que vemos que cada vez el tratamiento percutáneo sumado al tratamiento antibiótico, que lo hacemos generalmente en conjunto con un infectólogo, cada vez es más efectivo este tratamiento. Supera el 95% realmente la eficacia del tratamiento percutáneo en el acceso hepático. ¿Ok? En este estudio acá, el 2021, nos habla de que este estudio aquí habla sobre las características en los últimos 15 años, de lo que se ha visto en los últimos 15 años en el acceso hepático. Entonces nos habla que la tasa de mortalidad es similar. En los últimos 15 años la tasa de mortalidad sigue siendo igual, que la composición microbiológica del acceso sigue siendo igual, pero lo que se ha cambiado es que la resistencia bacteriana actualmente es mayor. Hace unos años atrás era el 1%, actualmente hablamos ya de un 8%, es decir, un cambio bastante abrumador en cuanto a la resistencia de antibióticos. Y esto pues lo sabemos por el uso irracional de los antibióticos, ¿no? Y que los principales factores de riesgo son el cáncer, pacientes trasplantados, pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes con cirrosis. Entonces nos habla también de que un tamaño, un diámetro de tamaño máximo, ellos hablan entre 5.4 centímetros aproximadamente. Mientras más tamaño de eso tenga, va a tener mayor inflamación el paciente. Vamos a tener que probablemente poner varios catéteres en ese paciente y que probablemente la hospitalización y la mortalidad en este paciente va a aumentar. Entonces, el estudio nos dice de que a mayor tamaño del acceso, mayor complicación, la técnica más difícil, mayor tiempo de hospitalización para el paciente, mayor mortalidad, etcétera, ¿no? Y aquí nos habla en este estudio, en cambio, del año 2019, nos habla de la incidencia de empiema en un paciente con acceso hepático. Ustedes deben de saber de que los accesos hepáticos, sobre todo los que están más cercanos hacia el diafragma, tienen, casi todos tienen un derrame pleural secundario a un proceso inflamatorio. Pero de que ese derrame pleural se convierta en un empiema pleural, aproximadamente el 4.27%. ¿Ya? ¿Y de qué depende esto? Sobre todo de la localización del acceso, es decir, cuando el acceso está en un segmento 6 o 7, ¿ya? Y que esté cercano sobre todo al diafragma. Estos son los factores de riesgo para que ese derrame pleural se convierta en un empiema. Y en este estudio del 2007, que no es un estudio tan nuevo, nos habla sobre la diferencia entre si hacemos nosotros punción-aspiración, que es una de las técnicas, es decir, yo identifico el acceso, introduzco una aguja, aspiro y saco mi aguja. Versus si hago una técnica de Seldinger, por ejemplo, y dejo conectado al paciente, dejo un catéter dentro del acceso. Esas dos diferencias. Entonces, ¿qué nos hablan los estudios? Nos dice que el drenaje percutáneo, es decir, la colocación de un catéter, es más efectiva que solamente punción y aspiración. Nos habla de que la punción-aspiración probablemente puede ser una alternativa válida para accesos que tengan menos de 5 centímetros. En mi práctica diaria no lo utilizo realmente. Este estudio en el 2015, que habla sobre lo mismo, la diferencia, es decir, ya 8 años más, lo mismo, que el drenaje percutáneo es más efectivo porque tiene más tasas de que el paciente se recupere con mayor facilidad y que reduce el 50% del tamaño con más facilidad que solamente si yo le hago una punción-aspiración. Por eso es que actualmente se recomienda realizar la colocación de un catéter. Realmente la realización de punción, aspiración, no se recomienda. Es muy pocos, raros casos, quizás accesos muy chiquitos, muy pequeños, quizás, y que sean sintomáticos, por supuesto, tal vez recomendaríamos hacer una punción, aspiración. Pero el gol estándar en el tratamiento del acceso hepático realmente es la colocación de un catéter dentro del acceso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo el drenaje percutáneo? Les he traído aquí casos prácticos de lo que yo hago al día a día. ¿Cómo hago yo este procedimiento paso a paso? Aquí he traído algunos ejemplos. Estos son casos reales. Son casos que los hago acá. Perdón. Son casos reales. Aquí vemos una tomografía de un paciente que tenemos un acceso considerable. Vemos que tiene una cápsula realmente gruesa, vemos que aquí, si nosotros solamente vemos esa imagen, podemos decir que tiene 2 accesos, pero si seguimos la secuencia de la tomografía, vamos a ver que es un solo acceso multilobulado o multiloculado. Acá tenemos otro ejemplo, un acceso con gas, ¿ya? Este signo de aquí es patognomónico de que sea un acceso, sin embargo, no se presenta en todos los casos. Apenas en el 5% de los casos, un acceso puede presentar gas en su interior, ¿ya?
la presencia de gas nos habla de que es acceso, pero que no se encuentre gas en la tomografía tampoco excluye el diagnóstico, es decir, que es bastante sensible, pero muy poco específico. Acá tenemos otro, un acceso bastante grande, bastante inferior, bastante posterior, muy grande realmente, con una capa muy gruesa, una cápsula, una pared bien gruesa, por lo menos tiene unos 8 milímetros, mucho líquido perilesional inflamatorio. Acá tenemos otra imagen de otro caso, en el lóbulo izquierdo, multiloculado, con una cápsula un poco más fina, ¿ya? Acá tenemos un caso muy particular de un paciente que hice hace un par de semanas, un paciente, bueno, más adelante tengo este caso, un paciente que tenía 3 accesos, y el que más nos llamaba la atención era en el lóbulo caudal, que era bastante difícil de drenar. Y a veces nos tocamos con casos como este, casos que nos interconsultan como un acceso hepático, pero estudiando la lesión realmente resulta ser que no es una colección intraparenquimatosa, sino que resulta ser una lesión subcapsular. Este es un caso de un paciente que tuvo una cirugía de una colecistectomía abierta en otra entidad hospitalaria, lo derivan por un acceso hepático entre comillas, hicimos el estudio imagenológico, siempre nosotros nos valemos mucho del estudio con el imagenólogo, una ecografía, luego le hacemos una tomografía, estudiamos la lesión y bueno, básicamente pues no era un acceso hepático, era un acceso subcapsular, que sospechamos que era un hematoma que se había infectado, ¿no? Entonces siempre nosotros hacemos el estudio del caso en todas las vistas tomográficas. ¿Por qué? Porque no solamente es importante identificar la lesión, sino también el abordaje que le voy a hacer. La tomografía que nosotros utilizamos es una angiotomografía trifásica, es decir, una tomografía que la hacemos en etapa simple, etapa arterial y etapa portal. Entonces, porque de esa manera podemos clasificar y diferenciar si realmente es un acceso, como decía el compañero que estaba exponiendo hace un momento, que hay falsos negativos, realmente es un acceso hepático, es un quiste, es un tumor, es metástasis. Entonces, para eso nos sirve el estudio tomográfico trifásico, saber diferenciar si es un acceso, un quiste, un tumor, metástasis, hemangiomas, etc. Entonces, por eso es importante siempre hacerlo en 3 fases. Ahora bien, una vez que hemos estudiado nosotros ya el caso, hemos definido el diagnóstico, hemos dicho que este caso es un acceso hepático, entonces decidimos drenarlo. El primer paso es decidir qué catéter voy a utilizar en este paciente. Y tengo 3 opciones. Un catéter, bueno, depende mucho también de la entidad donde estemos trabajando, ¿no? En el instituto donde yo trabajo, cuento con estos 3 catéteres aquí. En el 80%, perdón un segundo. Puedo decir que en el 90% de los casos, yo utilizo este catéter que tengo aquí en el centro, que es un catéter percutáneo de tamaño 14 French, es un catéter grueso. Como podemos ver, es un catéter que tiene una guía metálica, porque lo hago a través de técnica de Seldinger, ¿ya? En otros casos, utilizo un catéter más pequeño, de 10 French, como vemos acá. Este catéter aquí es un catéter de nefrostomía, pero que yo los utilizo para drenajes percutáneos de accesos. Cuando tengo un acceso que considero que por el tiempo de evolución, por las características imagenológicas, ecográficas y tomográficas, el contenido no es muy espeso, entonces me atrevo a ponerle un catéter más fino, 10 French, 12 French, ¿ok? Pero en la mayor parte de los casos utilizo el de acá. Como ustedes pueden ver, ambos catéteres tienen su guía metálica, tienen sus dilatadores, como vemos aquí un dilatador, tienen sus dilatadores aquí, tal cual como estemos poniendo una vía central, ¿ya? Porque la técnica actual de elección es la técnica de Seldinger, ¿ya? Tengo también un catéter disponible acá, que es un pigtail, un catéter cola de chancho, pero este catéter no tiene guía metálica, de tal manera que la técnica que se utiliza para este catéter es la punción trocar. Y actualmente no se recomienda hacer punción trocar. La técnica recomendada actualmente es siempre, en todos los casos, es realizar una técnica de Seldinger, ¿ok? Entonces, por eso siempre cuando nosotros decidamos, ya tenemos definido al paciente, tenemos definida la lesión, sabemos que lo voy a drenar, de preferencia tener un catéter que tenga guía metálica para hacer técnica de Seldinger. No nos atrevamos a hacer técnica punción trocar porque realmente podemos fallar en la técnica, ya podemos lesionar una estructura cercana y generalmente estos catéteres pigtail vienen con un frenchaje de 8, 10 French máximo. Entonces tengo que buscar un catéter grueso. Entonces en la mayor parte de los casos utilizo este de aquí, que es el que se llama catéter cavitario de tamaño 14 French, siempre con técnica de Seldinger. ¿Okay? La segunda cosa que hago es definir
si lo voy a hacer por guía tomográfica o por vía ecográfica. ¿De qué va a depender esto? Primero, va a depender de la localización del acceso, y es lo más importante. Si yo tengo un acceso grande, un acceso que está cercano a la piel del paciente, es un acceso abordable desde el punto de vista ecográfico, decido hacerlo por ecografía, como vemos aquí en esta imagen de la derecha, ¿no? Aquí estamos con el ecógrafo, lo estamos haciendo en una sala de quirófano de procedimientos básicos, el paciente despierto, y bueno, ya vamos a hablar un poquito de la técnica, ¿no? Pero eso, decidir si ecográficamente es abordable, lo hago por vía ecográfica. Si tengo un acceso que tiene una ubicación, como decía el doctor hace un momento, localización posterior o una localización muy arriba, muy cercana al diafragma y que la pleura está haciendo contacto en la parte lateral, entonces yo siempre prefiero hacerlo por vía tomográfica. Por la ubicación, ojo, esto no depende de dónde esté, del centro, del paciente, de la decisión del paciente, etc. Esto depende de dónde esté localizado el acceso y qué abordaje yo tengo. ¿Okay? De eso va a depender si lo hago por tomografía o lo hago por ecografía. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un video donde es la imagen que le hacemos al paciente inicial. Cuando yo ya decido drenarlo, ok, voy a drenarlo por vía tomográfica, entonces le hago mi primer barrido. Lo tengo al paciente aquí en el tomógrafo, en este momento yo ya voy a hacer el drenaje, le hago una primer tomografía. Esta primer tomografía la hago ¿para qué? Para poder definir dónde voy a hacer el abordaje del paciente. Entonces ahí vimos una lesión, ¿verdad? Que está en el lóbulo izquierdo. Ahí empieza a notarse una lesión bastante irregular, grande. ¿Ok? Miren ustedes el tamaño y bastante irregular. Entonces eso lo hago primero, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Acá. Vemos otro ejemplo aquí. Perdón. Tenemos acá otro ejemplo. Asimismo, estudiamos la tomografía en el momento que le voy a hacer el drenaje, ¿no? Acá tenemos un acceso en el lado derecho, bien redondeado, pared gruesa, líquido inflamatorio alrededor. Podríamos decir que son dos, pero vamos a ver que es uno solo, sino que eso es multiloculado. Entonces empiezo a medirlo, empiezo a examinarlo, empiezo a estudiar la imagen en el momento que lo voy a drenar, en ese momento en el estudio de tomográfico del paciente, ¿no? Entonces hago el estudio de la lesión, el tamaño, características, etc. Obviamente, previo a esto, yo ya he estudiado el caso en la primera tomografía que le he hecho al paciente al ingreso del hospital. Pero cuando voy a hacer el drenaje, le hago el primer barrido tomográfico que se llama, ¿no? Disculparán algunos videos que están un poco mal grabados. Aquí, por ejemplo, vemos la lesión. Vemos que es una sola, no son varios, sino que es multilobulado, ¿verdad? Que es una lesión bastante grande y bastante posterior, como lo vemos. Bastante posterior. ¿Ok? Entonces, acá, este es el mismo, ya. Cuando yo le hago el primer barrido tomográfico a este paciente, lo que voy a hacer luego de esto va a ser el estudio de la lesión en este momento. Entonces ahí con la ayuda del tecnólogo de imágenes nos ponemos a medir el acceso, ya qué tamaño tiene, cuánto mide la pared, dónde está localizado exactamente y qué abordaje le voy a hacer. Voy a estudiar la lesión en ese momento. Lo tengo al paciente en el tomógrafo, me tomo 5 minutos yo para revisar la tomografía primera que le estoy haciendo y para medir esta lesión, estudiarla, etcétera, ¿no? Eso es lo que hago luego. Y entonces seguimos estudiando la lesión, vemos la lesión en todos los cortes, vemos en corte axial, en corte sagital, en corte coronal, porque yo tengo que definir por dónde voy a hacer el abordaje. Puede ser que yo en esta imagen, por ejemplo, lo veo acá, pero cuando yo le veo en el corte coronal lo veo en una ubicación diferente, porque estoy viéndolo en varias visiones. Entonces siempre es importante verlo en todos los estudios tomográficos, sobre todo para poder definir por qué abordaje le voy a hacer, por qué vía voy a hacer el abordaje. ¿Ok? Si lo voy a hacer por ecografía, hago el estudio ecográfico en el momento que voy a hacer el drenaje también, ¿verdad? Hago el estudio ecográfico para ver cuál va a ser mi abordaje, ¿no? Entonces, luego que ya he estudiado la lesión, ¿verdad? Luego que ya he estudiado esta lesión, voy a hacer un estudio de dónde voy a introducir el catéter o la aguja primero en el paciente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo les he puesto esto solamente como ejemplo, ¿no? Ya tengo la lesión definida, yo sé que en este corte voy a hacer la introducción de la aguja. Entonces, bien, estudio. Puedo meter la aguja en sentido anterior, puedo meter la aguja en sentido de la línea axilar media, puedo meter en sentido de la aguja en dirección de la axilar posterior. Entonces yo voy midiendo.
Por ejemplo, aquí, solo por ponerles un ejemplo, si yo quiero hacerlo por vía posterior, que es válido, poner un catéter por la espalda del paciente, yo mido de la línea media del paciente a nivel de la apófisis espinosa hacia lateral. ¿Cuánto tengo aquí? Casi 10 centímetros. Aquí es importante que nosotros vamos a parecer costureros porque vamos a andar con una reglita, con un marcador para marcar al paciente, etc. Entonces, medimos qué distancia tenemos, 10 centímetros, lo marco al paciente en esos 10 centímetros y luego veo, si le voy a introducir la aguja por aquí, tengo que saber qué distancia tengo yo desde la piel hacia la colección. En este caso, 6.2 centímetros. Si le voy a hacer por la línea media, por la línea axilar media, que realmente para mí es el abordaje preferido, sobre todo por la comodidad del paciente, porque no es lo mismo tener un catéter a un lado a tener un catéter en la espalda, donde el paciente va a estar incómodo una semana por lo menos que va a estar con el catéter. Entonces, y la otra abordaje puede ser por vía anterior. Entonces, por eso siempre es importante, primero, conocer la tomografía del paciente y definir las líneas de referencia que yo tengo en el paciente. Línea axilar media, línea axilar anterior, línea axilar posterior, línea media posterior, línea media anterior, etc. Y siempre andar con mi reglita, con mi cintita métrica para ir midiendo poco a poco donde yo decido introducir la aguja en el paciente. En este caso, por ejemplo, de aquí, si yo solamente hubiera visto la lesión en el corte axial, yo diría está súper fácil porque está cerca de la piel. Le introduzco un catéter por la línea axilar media, aquí ha de haber unos 5 centímetros desde la piel hasta la colección y fácil. Pero si nos vamos al corte coronal, veo que si yo le hago un abordaje por aquí, tengo ¿qué cosa? Tengo la pleura, que está llena de líquido, por supuesto, porque hay un derrame pleural en este paciente. Pero yo haría un abordaje transpleural. Entonces, yo lo que tengo que evitar es eso, evitar perforar la pleura, evitar un neumotórax, evitar contaminar la cavidad pleural, evitar una víscera hueca, etc. Entonces, por eso es importante ver en todos los cortes la imagen. Y si le hago un abordaje posterior, lo mismo. Miren, si le introduzco un catéter por la parte de la espalda del paciente, también tengo pleura. Lo más temido no es el neumotórax, porque el neumotórax yo lo puedo resolver con una válvula de Heinrich, lo puedo resolver con un tubo de tórax y ya. Lo más temido es que esta colección o lo que tenga esa colección, pus, o lo que tenga, ¿verdad? Se me vaya a la cavidad pleural y me contamina la cavidad pleural, que eso sí es un verdadero problema. Entonces, lo que yo tengo que evitar no tanto es el neumotórax, lo que yo tengo que evitar es la contaminación de la cavidad pleural. Y por eso es importante ver en todos los cortes. Entonces, por ejemplo, en este paciente, el abordaje fue vertical, ¿ya? Triangular, eso es importante. Siempre la triangulación es algo que hay que aprenderlo. ¿Ya? Porque yo no puedo, por ejemplo, en este paciente, introducirle un catéter horizontal, como les decía, porque me voy a la cavidad pleural. Entonces tengo que meter un catéter en este paciente en dirección de caudal hacia cefálico, en dirección vertical, vertical, perdón, y oblicuo, como lo hemos visto aquí. Había otra opción, en este caso, que era evitando la pleura, hacer un abordaje como el que vemos aquí, desde la línea media, subsifoidea, hacia la colección. Pero ¿cuál era el problema? Que yo iba a pasar por mucho parénquima hepático, ¿ya? Y tal vez iba a poder ir lesionando una rama arterial, una rama portal, una rama biliar, no lo sé. Entonces, por eso es importante que tratemos de evitar el parénquima pulmonar, tratemos de evitar la cavidad pleural, la cavidad peritoneal también, ¿ya? Lo ideal es siempre tratar de llegar directamente a la colección. Por eso es importante estas vías, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, por favor, pueden interrumpirme con toda confianza. Luego de esto, ¿qué hacemos? Marcamos al paciente, ¿ok? Andamos con nuestro marcador quirúrgico, marcamos al paciente, hacemos las líneas de marcación que para nosotros nos sirven, marcamos línea media, marcamos reborde costal, marcamos línea axilar anterior, línea axilar media y posterior, marcamos rebordes costales, espacios intercostales, cresta ilíaca. Estos son dos pacientes diferentes, ¿ok? Hemos marcado este paciente ¿para qué? Porque yo que ya hice el estudio acá, por ejemplo, no estoy seguro si este sería entre la 10 y la 11, no recuerdo bien este caso, pero yo ya sé que tengo que entrar, supongamos, entre la 11 y la 10. Entonces yo me voy al paciente, lo marco acá y sé que la 10 y la 11 y la 10, entonces yo sé que tengo que entrar por este espacio. Y que como es vertical y oblicuo, entonces yo sé que la dirección que voy a llegar con mi aguja va a ser en sentido oblicuo, es decir, va a ser hacia arriba. Y en los casos de los accesos muy posteriores, como decía el doctor hace un momento, entonces yo hago un abordaje diferente. Yo lo pongo al paciente boca abajo, marco también hacia la parte posterior, ¿ok? Y hago un abordaje posterior.
¿ya? Lo más difícil realmente es hacer abordajes posteriores, sobre todo por la ubicación del paciente. Podemos hacer incluso en esta posición, en decúbito ventral, dorsal del paciente, yo puedo hacer incluso un abordaje con línea axilar posterior sin problema. Yo puedo abordar por la línea axilar posterior sin problema. No vamos a tener ningún problema. Entonces hacemos eso, la marcación del paciente, ¿no? Aquí este no es un acceso hepático, este es un acceso renal, sino que les traigo a cotación esta imagen. Es básicamente porque luego que yo he marcado al paciente, yo ya he visto que aquí es justo en este corte donde tengo que hacer el abordaje. Yo cojo estos numeritos que se encuentran aquí y estos numeritos los pongo en el tomógrafo y yo sé que en ese sitio donde está el tomógrafo prendo el focus del tomógrafo y lo marca al paciente. Entonces yo voy con mi marcador donde está el focus del tomógrafo, que es en el mismo corte que está aquí, cojo un marcador y marco toda esa línea en el paciente, que yo sé que así lo mueva al paciente hacia adelante, hacia atrás, etcétera, yo ya tengo marcada mi línea donde voy a introducir mi aguja. Y así lo hago por cualquier abordaje, anterior, posterior, lateral, etcétera. Continuamos luego, obviamente, con un procedimiento aséptico, hacemos una asepsia en el paciente, hacemos una limpieza en el paciente, utilizamos batas quirúrgicas estériles, guantes estériles. Si lo vamos a hacer en tomógrafo, de preferencia protegernos por la radiación. Paciente siempre despierto, en todo lo que es abordaje percutáneo, siempre lo hacemos con el paciente despierto, hacemos con algo de anestesia local, y en algunos casos hacemos sedación superficial, pero nunca intubamos al paciente ni nada, ¿no? Ni tampoco lo hacemos en quirófano, excepto cuando lo hacemos por ecografía. Ya, aquí tenemos al paciente ya con todos los campos quirúrgicos estériles, marcado el paciente. Esta es la línea que yo les decía. Esta es la línea que marco con el focus del tomógrafo. Yo sé que aquí es donde está la lesión y aquí es donde tengo que empezar el abordaje. Esta segunda línea que ustedes ven aquí es porque en este caso teníamos 3 accesos. Era el paciente que vimos 3 accesos. Y acá tenemos la tercera línea que marqué. La primera, la segunda y la tercera línea. Porque yo iba a hacer 3 abordajes en este paciente, ¿no? Empezamos con, decido cuál es el catéter que voy a utilizar. Como les decía, en el 90% de los casos utilizo este catéter de aquí. Como ustedes pueden ver, este es el catéter que termina en una punta curviada. Tiene una guía metálica. Tengo un dilatador. Tengo 2 agujas. ¿Ya por qué 2 agujas? Porque si yo tengo una lesión cercana a la piel, utilizo una aguja pequeña que no tiene más allá de 5 o 6 centímetros. Pero si yo tengo una lesión muy profunda, ya utilizo una aguja más grande para poder llegar hasta allá y luego meter mi guía metálica. Por eso este set viene con 2 agujas, una pequeña y una más grandecita. ¿Okay? Luego de eso, entonces, si lo hago por tomografía, empiezo ya, o por ecografía, luego de eso lo que voy a hacer es aplicar anestésico local. Si lo hago por tomografía, yo pongo la anestesia local en la zona donde sé que voy a pinchar al paciente. Entonces aquí tengo por ejemplo, las 2 líneas. Tengo mi primer anestésico local, entonces yo aquí ya sé que lo voy a hacer en esta línea, en este espacio intercostal y que lo voy a hacer en la línea axilar posterior. Eso yo ya lo estudié con la tomografía anterior, ¿ya? Entonces por eso voy directo con mi anestésico local a ponerle en ese punto en específico. Acá tenemos el segundo abordaje, el que yo les decía que lo iba a hacer oblicuo, de abajo hacia arriba, por el espacio intercostal. Y acá, bueno, no sé si lo logran ver, yo creo que no, pero acá tengo otra aguja que es por el abordaje anterior que le íbamos a hacer, ¿no? Entonces, si lo hago por ecografía, lo hago guía ecográfica, pongo el anestésico local por vía, con guía ecográfica, pongo el anestésico, ¿verdad? Esto de aquí es importante. Una vez que yo introduzco la aguja del anestésico local, infiltro el anestésico, solo saco el émbolo y dejo mi aguja metálica ahí. ¿Por qué? Por esto. Porque si lo hago por tomografía, yo quiero saber si mi aguja está en la dirección correcta hacia la lesión. Puede ser que yo ya marque al paciente, puede ser que ya tengo el punto específico, que pongo la aguja, etc. Yo a ciegas no voy a introducir la aguja más grande y el catéter, porque yo tengo que estar seguro que estoy bien. Alguna vez me pasó que un paciente estaba en decúbito dorsal, sus manos hacia arriba, le hicimos el primer barrido tomográfico, perfecto, yo ya tenía identificado, marqué, puse mi aguja. Cuando pongo la aguja, voy a hacerle el segundo barrido, es decir, este de aquí, el segundo barrido que siempre le hago después de tener mi aguja de anestésico local, y resulta ser que el acceso ya no estaba donde yo lo había puesto la aguja. ¿Qué había pasado? Que el anestesiólogo había bajado los brazos del paciente y por ende había modificado la caja torácica. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes le hagan el primer barrido, no permitan que el paciente se mueva para nada.
que no mueva los brazos, que no los baje, etcétera, que no se, que el paciente a veces porque está incómodo se mueve un poquito más arriba o más abajo, etcétera. Tienen que dejar al paciente cómodo en una posición generalmente con los brazos hacia arriba y que el paciente no se mueva hasta el final del procedimiento, porque si el paciente se mueve, va a modificar todo esto y ustedes van a hacer un mal procedimiento. Entonces, les decía que yo dejo esta aguja aquí porque le hago un segundo barrido. ¿Para qué? Para saber que voy bien en la dirección. Aquí, por ejemplo, vemos que ya tengo infiltrado anestésico local en el subcutáneo del paciente y ya tengo mi aguja justo en la dirección que yo quiero que vaya. Acá igual, ¿verdad? Y luego de eso, lo que yo hago es introducir ya mi aguja más grande, la que les decía que vienen en 2 medidas, ¿no? Si tengo una lesión que está cercana, por ejemplo esta, probablemente con una aguja chiquita me va a servir. Para eso yo tengo el auxiliar de imágenes, mido desde la piel hasta acá cuánto tengo, mido mi aguja, si mi aguja me da para esa distancia, introduzco la aguja pequeña, si la aguja chiquita no me da, cojo la aguja más grande, la mido y digo, bueno, tengo, ejemplo, tengo desde la piel hasta la colección, tengo 8 centímetros. Mido la aguja 8 centímetros y yo digo, hasta aquí tengo que meter la aguja. Entonces voy introduciendo la aguja, la voy metiendo, 8 centímetros que he medido y hasta ahí me quedo. Y empiezo a aspirar. Y si yo no he fallado en nada, si el paciente no se ha movido, si la anestesióloga no ha movido el paciente, porque como les decía, la anestesióloga a veces da sedación, o si el enfermero no ha movido el paciente, en el 100% de los casos ustedes van a aspirar el contenido purulento o lo que tenga el paciente en esa colección. ¿Ok? Entonces empiezo a aspirar, luego empiezo a introducir mi guía metálica, es decir, hago una técnica de Seldinger, que es lo más seguro para estos procedimientos. Como les digo, no les recomiendo, no se atrevan a hacer punción trocar porque pueden fallar. Siempre hagan técnica de Seldinger, ¿ok? Una vez que hacemos la técnica de Seldinger, introducimos, ¿no? la guía metálica, yo ya puedo retirar mi aguja porque ya tengo mi guía ahí adentro, que nadie me la va a mover allá adentro, ¿verdad? Entonces aquí vemos, miren, aquí ya tengo la aguja adentro, he aspirado la colección purulenta, que me va a servir incluso para muestras de cultivo para esta colección. Estoy introduciendo la guía metálica, ¿ya? Y luego de esto, acá igual, miren en este abordaje que yo les decía, que lo iba a hacer oblicuo, asimismo, como lo vemos acá. Tal cual como yo lo programé, lo tengo que hacer. Por eso es importante el estudio previo. ¿Ok? Y miren que esta es una colección bastante posterior y que lo he hecho a nivel de la línea axilar posterior entre la 11 y la costilla número 10 en sentido caudal hacia cefálico. ¿Ok? Yo ya sé cuánta distancia hay aquí. Por ejemplo, aquí yo medí que desde la piel hasta acá tengo 11 centímetros aproximadamente. Entonces esa aguja la meto 11 centímetros. No tengo que meterla más allá de eso. Y 100% voy a empezar a aspirar el contenido. Entonces, y asimismo voy metiendo luego la guía metálica. En este caso es un kit de nefrostomía que yo sé utilizar para este tipo de pacientes cuando sé que la colección es muy espesa. Y cuando lo hago por vía ecográfica, siempre voy viendo cómo la guía va introduciéndose. Como vemos aquí, esta es la colección. Aquí veo la guía, ¿verdad? Que se va introduciendo. Está dentro de la colección la guía. Entonces, eso es lo importante de la ecografía, o una ventaja de la ecografía, que yo voy viendo que mi guía está dentro y no se me va a otro lado. A pesar de que por tomografía no debemos de tener problemas realmente si es que estamos dentro de la colección. Entonces, esto lo puedo hacer por ecografía. ¿Okay? Luego de eso, hago una pequeña dilatación del trayecto. ¿Ya? En los catéteres siempre vienen dilatadores de varias medidas. Entonces, lo que voy haciendo es dilatando el trayecto que estoy realizando a través de ¿qué? A través de mi guía metálica. Miren, la guía nunca la suelto, así como cuando ponemos una vía central o un catéter de hemodiálisis, ¿verdad? La guía siempre está ahí. Yo voy introduciendo el dilatador con mi guía metálica. No tengo por qué tener problemas si mi guía está bien puesta, ¿ya? Luego empiezo luego de que ya tengo mi guía adentro, armo el catéter e introduzco el catéter por completo hasta donde yo tengo que introducirlo, hasta la medida que yo ya he medido, hasta la medida que ya he hecho, perdón. Por ejemplo, si tengo 11 centímetros, meto el catéter 11 centímetros, retiro el trocar del catéter, porque eso viene con un trocar metálico, retiro el trocar e introduzco todo el catéter. ¿Ya? Introduzco todo el catéter para que todo el catéter quede adentro, porque adentro acuérdense que se va a enrollar el catéter. ¿Ok? Luego lo conecto a un sistema de drenaje, es decir, una funda recolectora, que puede ser una de orina. Hay algunos que ya vienen con una funda recolectora del mismo kit, y empiezo a drenarlo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos este paciente que tiene un abordaje intercostal. Este es un paciente que hicimos un abordaje subsifoideo, ¿ya? Un poco más hacia la izquierda de la línea media, ¿ya? Y empiezo a aspirar. Lo importante siempre es, ¿qué cosa? No colocar el tubo de drenaje a
a la funda recolectora y no aspirar. Eso es un error. A veces decimos, ya le conecto la funda y lo dejo ahí. No, siempre tengo que yo realizar esto. Tengo que realizar lo que vamos a ver aquí en el video. Aspirar todo el contenido. Es decir, tengo que dejar vacío por completo todo el acceso. ¿Ya? No puedo dejar eso que yo estoy aspirando, no lo puedo dejar que salga por sí solo por el tubito, porque probablemente se va a tapar, ¿ya? Porque no sé qué tan espeso esté. Entonces yo siempre tengo que dejar vacío por completo el acceso, ¿ok? Como vemos en el video, ¿no? Entonces yo empiezo a aspirar, 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 aspirar. Yo ya sé que por ecografía más o menos tiene 100 cc, 200 cc, 500 cc, eso me lo va a decir la ecografía. Entonces yo más o menos voy relacionando lo que voy aspirando y lo que tengo más o menos debo de tener adentro, ¿no? Entonces, la moraleja es siempre aspirar todo el contenido cuando yo ya tengo el catéter adentro. Nunca dejar que solamente salga por el tubito de drenaje porque probablemente no va a salir todo. Y ahí es donde vienen los problemas de falla del tratamiento percutáneo, ¿ya? Porque no se aspira al inicio todo. Luego que yo ya he aspirado, yo tengo como rutina siempre introducirle 5 cc de solución salina a presión con una jeringa nueva, 5 cc por aquí para que el catéter quede limpio. Y ahí lo mando al paciente a su habitación. ¿Ok? Entonces, estos son los contenidos que podemos obtener. Depende ya, obviamente, de la patología del paciente. Puede ser purulento. Este es un líquido que aparentaba ser un líquido biliar, infectado. Bueno, depende de la patología que tenga el paciente, ¿no? Y acá vemos algo importante. Por ejemplo, aquí vemos algo que les quería enseñar, que por ecografía siempre ustedes cuando tengan el catéter adentro tienen que ver este signo, que se llama el signo de la doble riel, 1 y 2. Eso quiere decir que mi catéter está adentro. Este signo de la doble riel es el catéter que se lo puede ver desde el punto de vista imagenológico. Mírenlo ahí. ¿Ya? Signo de la doble riel, siempre lo voy a ver en ecografía. Nuevamente, ahí lo estoy viendo, signo de la doble riel. Eso quiere decir que mi catéter está bien posicionado, está dentro de la colección. ¿Ok? Acá, en cambio, cuando lo hago por tomografía, después que yo termino el procedimiento, después que termino el procedimiento, yo siempre le realizo al paciente ¿Puedo seguir? Sí. Sí, continúo. Ya. Siempre yo le hago, después de que hago el drenaje, ya tengo el catéter adentro, aspirado, todo, yo siempre realizo una tomografía inmediatamente después del procedimiento. Es decir, antes de que el paciente se regrese a su habitación, le hago una tomografía nuevamente al paciente para saber que mi catéter, primero que esté bien colocado, y segundo de que cuánto se ha drenado ya esa colección. Por ejemplo, en este caso, podemos ver, ahí podemos ver el catéter, cómo está ingresando, y vemos que esta es una de las primeras tomografías que les puse al inicio, donde había un acceso bastante grande, perdón, y lo vemos ahí. Miren, el catéter se enrolla, ¿ya? Y la colección prácticamente está vacía, ¿no? Vemos ahí nuevamente, el catéter empieza a ingresar, el catéter se enrolla, acuérdense que adentro termina en una punta curva, y el acceso está prácticamente está drenado. Esa es la importancia del por qué yo debo aspirar el contenido de pus cuando yo tengo el catéter adentro del paciente. Ya, no puedo dejar que salga, porque probablemente si no aspiro, probablemente me queda una colección y después digo, falló el tratamiento, redrenaje, otro catéter, etc. Eso es lo que hay que evitar. Y probablemente eso es lo que nos digan los estudios que dicen que cuando tengo acceso de más de 5 centímetros, tengo que ponerle varios drenajes. Eso muchas veces depende de la técnica que hacemos. Este es otro caso donde vemos aquí un acceso. Este, si no me equivoco, es el paciente que tenía 3 accesos. Ahí tenemos uno. Miren, acá, perdón. Ya tenemos aquí el primer acceso, la primera colección. Tenemos acá la segunda. Miren ustedes, una gran lesión en el lóbulo caudado. Es el primer caso que veo con acceso hepático en el lóbulo caudado. Muy difícil abordaje, porque ¿por dónde lo abordaría? No lo puedo abordar por acá porque penetro mucho parénquima. Posterior, imposible. Lateral izquierdo, imposible. Tengo colon, tengo todo. Y la única opción que tenía es por vía anterior. ¿Cuál era el problema? Esto. Por eso es que yo siempre le hago en 3 fases la tomografía. Porque miren, aquí por ejemplo este abordaje tenía ramas de la arteria hepática. En la fase portal tenía ramas de la porta. Y no sé si por ahahí también seguramente debo de tener ramas biliares. Entonces es un abordaje bastante difícil. Ya les voy a explicar cuál es el abordaje que le hice. Acá teníamos la tercera lesión. Es decir, este paciente tenía 3 accesos. Era un paciente joven, 27 años.
con VIH. Entonces, es un paciente con VIH en tratamiento antirretroviral, pero con clínica de acceso, tomografía y tres accesos de este paciente, ¿no? Perdón. Entonces, ahí veíamos 1, 2 y 3 accesos grandes, ¿ok? ¿Qué hicimos con este paciente? Decidimos hacer 3 abordajes. Realmente tenía varias ideas. La primera es drenar los 2 que estaban más cercanos a la piel del paciente y que ocupaban menos parénquima para drenaje, y esperar que este se resuelva de manera espontánea con antibióticos. Después analizamos el caso, pero este acceso acá era grande, tenía más o menos 6 centímetros, entonces teníamos que drenarlo. Entonces hicimos un triple drenaje en este paciente, marcamos al paciente, hicimos 3 abordajes, intercostal, este que está abajo fue el que se hizo de manera oblicua, este se hizo de manera horizontal, y el de acá, el tercer drenaje que se lo hizo por vía, justamente como vemos aquí en la línea, no sé si lo logran ver, aquí. Medimos cuánto hay desde la línea media subsifoidea hasta acá, más o menos habían 3-4 centímetros, yo marqué al paciente ahí, y ahí hice luego la introducción de la aguja, medí cuánto hay de la piel hasta acá, más o menos habían 15 centímetros, si no me equivoco, y yo ya sabía que tenía que introducir en esta dirección 15 centímetros de la aguja hasta llegar aquí, ¿ok? Y pues al final le dejamos 3 catéteres al paciente, los 3 salieron contenido purulento, y al paciente le fue muy bien, muy bien. Al siguiente día el paciente clínicamente mejoró sustancialmente. Tengo como regla dejar los catéteres más o menos una semana, un control ecográfico a la semana o control tomográfico, depende de la disponibilidad que tenga en ese momento, pero siempre a la semana le hago un control imagenológico. Durante esos días, lo que yo hago siempre es lavar el catéter, no hago lavados de flushing de catéter, es decir, no cojo una jeringa de bullón, 60 cc, y le introduzco 60 y aspiro, no hago eso, realmente no está indicado hacerlo, solamente está indicado en cuando tenemos hematomas infectados o en las necrosis pancreáticas infectadas, que también las hacemos, ¿no? En esos casos sí hay que hacer lavados que pueden ser continuos o lavados intermitentes, pero en accesos hepáticos no se recomienda hacer lavados. Solamente lo que yo debo hacer todos los días es ir a la habitación del paciente, 5 cc de solución salina en una jeringa, destapar el catéter, introducir 5 cc, ¿para qué? Para que el catéter se destape, nada más, pero no tengo que hacer lavados del catéter, ¿ok? No lo hago, no se lo hace, mejor dicho, no se lo debe de hacer. Entonces, este es el paciente que ya estaba en su sala, después el día que le iba a retirar los catéteres, como ustedes pueden ver, ¿ya? Acá tenemos, me parece que es el control de este paciente, control tomográfico de este paciente. Podemos ver un poco de derrame pleural, que es típico en estos pacientes. El primer catéter, vemos que la lesión prácticamente desapareció. Ah, caramba, es un catéter, es un acceso, como pueden ver, posterior, bastante posterior. Este lo hizo oblicuo, justamente porque quería evitar el pulmón del paciente. El segundo catéter y el tercer catéter del caudado. Prácticamente drenados los 3. Y esta es la tomografía, ojo, que esta tomografía la hice inmediatamente después de haber hecho el drenaje, o sea, en el mismo momento. Es decir, que los 3 accesos quedaron completamente drenados. El 1, ¿verdad? Tenemos ahí el 1, el 2 y el 3. ¿Ok? Entonces miren el abordaje que hice para este caso del caudado, que fue bastante complicado. Ya fue un abordaje a nivel casi de la línea media, como les decía, 3-4 centímetros hacia la izquierda, y de ahí medía más o menos 15 centímetros hasta acá. En este paciente usamos sí sedación porque al perforar la cápsula de Gleason generalmente y traspasar gran parte del parénquima hepático suele producir mucho dolor en el paciente. Como iba a atravesar gran parte del parénquima, probablemente podría tener un sangrado, entonces yo tenía que estar preparado con todo, porque igual el paciente iba a estar despierto, levemente sedado, una sedación superficial, pero no iba a estar intubado, dormido, etcétera, ¿no? Entonces este caso fue bastante interesante, bastante importante, por ser 3 colecciones en un mismo paciente, colecciones que no eran de un tamaño considerablemente grande para decir son fáciles de drenar, y tercero porque tenía un acceso en el lóbulo caudado, ¿no? Entonces acá podemos ver asimismo 2 casos más. Podemos ver aquí la tomografía a la izquierda, es la tomografía con acceso, la tomografía a la derecha es ya donde está drenado por completo, ¿no? Podemos ver aquí, déjenme poner pausa a esta acá. Miren, la colección grande, posterior, esto es importante, miren. Yo veo la colección, pero yo veo parénquima pulmonar, yo digo, este no es el abordaje. Cuando yo veo pulmón,
yo digo, este no es el abordaje, porque si lo hago por aquí, sí o sí, estoy perforando la pleura, aunque no la esté viendo, pero sé que la voy a perforar. Entonces, este no es el abordaje. ¿Qué es lo que yo hago siempre? Me voy más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Identifico hasta donde ya no tenga parénquima pulmonar. Digo, bueno, por aquí ya no tengo parénquima. Entonces, aquí estoy seguro que ya no tengo pleura. Y aquí yo planifico el abordaje de este paciente, que en este caso podría ser por la línea axilar posterior, porque acuérdense que aquí está la media, acá está la posterior, o podría ser un abordaje posterior, ¿ok? A través de la espalda del paciente. Cualquier vía era buena en este paciente, pero como les decía anteriormente, desde el punto de vista de la comodidad del paciente es mejor hacerla por un abordaje horizontal, transversal, que el paciente pueda hacer fácilmente manejar el catéter. Entonces ahí podemos ver la colección. Acá podemos ver la tomografía ya de control, donde vemos el catéter, ¿ya? Como es un catéter que se enrolla, yo lo voy a ver en todo su trayecto y vemos que prácticamente la colección desapareció. Nuevamente lo vemos, el catéter, colección ya no existe, ya no hay colección, suele quedar un poco de tejido inflamatorio, pero ya colección ya no hay. Y vemos que el catéter, miren, está ingresando por vía axilar posterior y ya no tenía nada de pleura. Es decir, justo en este abordaje, en el que yo lo estoy viendo acá, más o menos por aquí es, ¿no? Entonces podemos ver que la colección ha desaparecido. Acá tenemos otro caso, con esto ya estoy terminando. Acá tenemos otro caso, ¿ya? Asimismo, donde tenemos, ya. Este caso aquí es una de las cosas que no debería pasarnos, ¿ya? Este es un caso que no debería pasarnos. Un paciente, uno de los primeros casos, teníamos un paciente con 4 accesos pequeños. Accesos medían 2 centímetros, 3 centímetros, y había uno un poquito más grande que medía 4 centímetros aproximadamente. Este caso fue un caso fallido. ¿Por qué? Porque el catéter estuvo mal colocado. Como les digo, fue uno de los primeros casos, caso fallido, y vamos a poder determinar. De estos errores también aprendemos, ¿verdad? Entonces vemos el catéter, la colección, vemos, y el catéter ¿dónde está? Afuera. El catéter está en la cavidad peritoneal. Por eso es que el paciente seguía, le habíamos hecho el drenaje, el paciente clínicamente andaba mal, seguía con fiebre, los leucos aumentaban día a día, el paciente febril, dolor abdominal, el DREN no daba absolutamente nada, entonces le hicimos una tomografía de control. Eso pasó en el tiempo que yo no hacía todavía tomografías inmediatamente después del drenaje, ¿ya? Entonces, por eso aprendí de que tengo que hacer una tomografía posterior al drenaje, para saber si mi catéter está bien colocado, a pesar de que si yo aspiro pus, por supuesto que estoy bien, ¿ok? Entonces vemos el catéter afuera, enrollado afuera, en la cavidad peritoneal. Afortunadamente no hubo perforación de colon ni nada, pues, ¿no? Entonces, miren, el catéter está por fuera por completo y la colección está acá. Por eso es que el paciente clínicamente andaba mal, ¿ok? Acá tenía otra colección pequeña, etcétera, ¿ya? A pesar de que este caso lo había hecho por ecografía y que yo casi que estaba seguro de que la guía estaba adentro, porque vemos aquí cómo va introduciéndose, perdón, el catéter, la aguja, ¿ya? Decimos, bueno, la aguja está adentro, por ende la guía tiene que estar adentro, pero no siempre es así. Por eso siempre debemos estar seguros cuando estamos aspirando que salga pus, que salga el contenido. Si no sale nada, ténganlo por seguro que no están ahí, ¿ya? No porque no, es que probablemente tenga poquito, no es que tal vez que el antibiótico ya le disminuyó la cantidad de pus, no. Siempre tienen que aspirar pus. Si no aspiran pus cuando ustedes introducen la aguja es porque no están en el acceso. Así de sencillo, ¿ok? Y eso fue lo que nos había pasado con este paciente. Entonces, esto lo hacemos cuando le retiramos al paciente, una maniobra muy fácil, el catéter, es facilísimo, sacamos los puntos que le ponemos al paciente, lo hacemos en la habitación, retiramos el catéter, el paciente totalmente despierto, sin nada de anestésico local, nada. Es una forma muy sencilla de retirar, como cuando retiramos un DREN de un biobag, un Jackson Plaque, etcétera, ya, muy sencillo. Y aquí tengo un resumen de la técnica, ¿no? Perdón. Aquí tengo un resumen, ¿no? Primero hacemos el diagnóstico tomográfico, identificamos la lesión, hacemos en la tomografía punción, he colocado primero el anestésico, por supuesto, pincho, aspiro, estoy aspirando ya pus, sé que ya estoy adentro de la colección porque ya aspiré pus, para eso ya estudié el caso, introduzco luego la guía metálica, Seldinger, retiro la aguja, hago una pequeña incisión chiquitita alrededor de la guía, dilatación del trayecto, siempre siguiendo la guía, que la guía esté suavecita porque se me puede ir para otro lado el dilator también. Y por último introduzco ya el catéter. Ya he medido cuántos centímetros tengo que meter el catéter, lo introduzco, retiro la guía, retiro el trocar que va junto con el catéter, el que me permite introducir el catéter, ¿verdad? Que es un trocar metálico. Lo saco
y finalmente conecto a la funda recolectora el catéter, ¿no? Ahí la voy a conectar, conecto y listo. Y finalmente le hago un control tomográfico posterior al drenaje, ¿no? Este, por ejemplo, como ustedes pueden ver, no se ve muy bien la imagen, pero fue un drenaje por visión posterior. Aquí vemos la columna hacia la parte de arriba de la imagen, ¿no? Este fue un drenaje que le hice a través de un abordaje posterior al paciente, ¿ok? Bien, eso ha sido mi intervención. Espero les haya gustado, espero que hayan aprendido. Ahí están mis contactos por si en algún momento quisieran rotar con nosotros. Tenemos acá en Guayaquil un centro de entrenamiento en cirugía percutánea que se llama CENLAB. Estas son las dos instituciones en las cuales trabajo. Actualmente me desempeño más en la primera, en la parte particular. Y bueno, ahí están mis contactos. Si de pronto en algún momento tienen algún caso, que tengan alguna duda, pues encantado de la vida para poderlos ayudar en este tratamiento, ¿no? Gracias, Oscar. Muy interesante también tu propuesta. Nos interesa porque mis residentes, algunos me dicen dónde poder quizás aprender esas habilidades. Claro. Sé que creo que ya más o menos en la de drenaje percutáneo ya llevas, bueno, bastante tiempo. Bueno, no tanto, pero sí estás al orden del día en todas esas técnicas que realmente son del futuro y que ayudan mucho. También en esas patologías, sobre todo, ¿no? Sí, y hacemos drenajes percutáneos de lo que más hay, accesos hepáticos, pero hacemos también colecciones subfrénicas, colecciones quirúrgicas, accesos pélvicos, necrosis pancreáticas infectadas, que eso lo aprendimos del maestro Mariano Jiménez. Hacemos drenajes percutáneos de muchas colecciones intraabdominales realmente. Por una pregunta que está en el chat, me dice qué tipo de catéter. Creo que lo llegaste a mencionar en un momento. Sí, bueno. ¿Cuál es el más frecuente de tipo de catéter en cuanto a flechaje? Sí, bueno, primero depende mucho de la colección, como les decía. Si yo considero que mi colección es muy espesa, generalmente después de los 10 días la colección se vuelve más espesa, yo utilizo un catéter número 14, ¿ya? 14 French, FR, ¿no? Que ese es el tamaño, el diámetro del catéter. El kit se llama catéter de drenaje cavitario, número 14. Y cuando tengo una colección que considero que tiene pocos días, por ejemplo, las colecciones subfrénicas, que generalmente no es tan espeso, utilizo un catéter más fino, utilizo un catéter de 10 French, 12 French. Bien, el absceso hepático creo que también no es muy exclusivo de los adultos, y en niños también ha habido casos. Yo no he visto casos de niños, realmente el lugar donde yo estoy actualmente se ha convertido en un lugar de referencia de procedimientos percutáneos de muchas ciudades del país. Hasta ahora no he recibido ningún niño, no he visto ningún caso de niño con accesos hepáticos realmente. No podría darle experiencias en niños porque no he visto casos de niños. En un acceso hepático roto, la primera opción de tratamiento es percutáneo, depende de la estabilidad. Bueno, sí, claro, depende mucho de la estabilidad. Pues no, si el paciente clínicamente está séptico, descompensado, etcétera, probablemente la laparotomía sea la mejor elección. Ahora, si tengo un paciente que ha tenido una ruptura de un acceso hepático y el paciente está totalmente chocado y yo veo una tomografía que veo que hay una colección que puedo drenarla por vía percutánea, lo mejor sería hacerlo por vía percutánea, porque si yo meto a ese paciente a quirófano, probablemente fallezca en el quirófano por el estrés quirúrgico que voy a hacer con el paciente. Entonces, va a depender de la estabilidad, va a depender de cómo esté ese paciente en ese momento, ¿no? Pero sí lo podríamos hacer por vía percutánea también. Una de las indicaciones que clásicamente se tenía que el absceso hepático roto es una indicación sine qua non de cirugía o laparotomía. En cuanto a la parte laparoscópica, nos ayudaba mucho en esos abscesos que son de cara posterior al hígado, en la cual, pero como he podido ver, el drenaje percutáneo también, mediante un buen estudio, puede llegar también a drenarlo. Sí, Y no sí. necesariamente la laparoscopía. Sí. Los accesos posteriores, como les decía anteriormente al inicio, todos los accesos los hago por vía percutánea. No hago ninguno por vía abierta ni tampoco hago por vía laparoscópica. Porque hasta ahora hemos podido drenarlos todos por vía percutánea, independientemente de la ubicación. Lo importante, como les decía siempre, es estudiar el acceso antes de drenarlo, medirlo, ubicarlo, etcétera, pero todos se pueden drenar por vía percutánea. Como les decía, tener un catéter en la espalda para un paciente es incómodo, sí,
pero el beneficio de la cirugía percutánea ante una laparotomía por un acceso posterior es mucho más la percutánea. Pero todo acceso, independientemente de su ubicación, como les puse el caso del acceso del lóbulo caudado, por ejemplo, que pensaríamos que por la ubicación, por la vascularización cercana, por cercanía al duodeno, cercanía al estómago, etcétera, no lo podríamos drenar por vía percutánea. Pero si nosotros estudiamos bien el caso, imaginológicamente hablando, sí lo podemos hacer. ¿Cuántos días más o menos debe dejarse un catéter puesto, ¿no? Es decir, ¿cuándo retirarlo? Más o menos. Depende de qué. Sí, bueno, depende del débito que tenga el catéter primero. Segundo, depende de la parte clínica del paciente. Generalmente, en la experiencia que tenemos, generalmente lo dejamos una semana, ¿ya? Ponemos el catéter hoy, hacemos la imagen posterior al catéter inmediatamente, el paciente pasa a su sala, pasa tratamiento con antibióticos, conjunto con el infectólogo, sacamos obviamente una muestra para cultivo en el momento que hacemos el drenaje, esperamos los resultados y vemos si modificamos o no el antibiótico. Esperamos 7 días, por reloj 7 días, al 7º día hago un control imagenológico, generalmente hago una ecografía de control, con el imagenólogo por supuesto. Si el imagenólogo me dice que no hay colección o que hay colección residual o que hay tejido inflamatorio, retiro el catéter, ¿ya? Es importante igual que en esos 7 días, si el catéter ya no me ha dado nada, ya puede ser 2 cosas. Si clínicamente el paciente está bien, puede ser que ya el acceso está drenado. Pero si no me da nada y el paciente clínicamente está mal, puede ser que el paciente tenga una colección que no se ha drenado todavía. Pero generalmente 7 días dejo el catéter, control imagenológico, y si ya la imagenología está bien, retira el catéter al 7º día, alta al paciente con antibióticos ambulatorios, si es que en la clínica el paciente lo da, hasta completar más o menos 21 días de tratamiento con antibióticos. ¿En algún momento has tenido algún caso en el cual se ha podido hacer un drenaje exitoso, drenaje de líquido purulento, pero que en los días siguientes como que viene un flujo de bilis, ¿no? Y entonces vamos recolectando eso. Muchas veces tememos en la parte de esos tipos de drenajes que podemos de repente acceder a alguna vía biliar intrahepática inadvertidamente, ¿no? ¿Ha pasado algunas veces o qué hacer en estos casos? Ya, sí, a ver, no me ha pasado, pero puede pasar, ¿no? Pero no me ha pasado. ¿Cuándo suele pasar esto? Cuando la ubicación del acceso, cuando yo tengo que introducir un catéter que atraviesa mucho parénquima hepático, ¿ya? Si atraviesa mucho parénquima hepático, ojo, puede ser que haya una lesión de una rama biliar. Entonces, pero por eso yo siempre trato de decidir que el mejor acceso para el paciente, es decir, la mejor punción, la mejor percusión al paciente, va a ser la que esté más cercana a la piel del paciente y la que haga menos injuria al parénquima hepático. ¿Qué hacer en el caso que venga bilis? Lo que yo le haría primero es una colangioresonancia, estudiar la vía biliar, a ver si tengo de pronto por ahí alguna alteración biliar, ¿no? Pero si empieza a salir bilis por un catéter, lo indicado sería no retirar el catéter hasta no resolver esa alteración. Siempre dejar el catéter ahí. Si me sale bilis, dejar el catéter hasta que estudie qué ha pasado, imágenes, etcétera, y ver qué podemos hacer. Pero si empieza a salir bilis, la condición es dejar el catéter hasta que resuelva el problema biliar. Mencionaste acerca de que en cuanto a la tomografía, usabas la angiotac trifásica, ¿no? Sí. Es muy ventajosa este tipo de tomografía. Sí, la tomografía trifásica es ventajosa porque puede ser que el paciente tenga clínica de acceso, que venga con una ecografía de otro lado con un acceso y no ser un acceso. Puede ser un tumor accedado, puede ser cualquier otra cosa, o puede ser un quiste accedado también, puede ser cualquier cosa. Entonces la tomografía trifásica, esto lo aprendí de los imagenólogos también, por eso es importante siempre trabajar con los imagenólogos en cirugía percutánea, porque si bien es cierto los cirujanos aprendemos a manejar un ecógrafo, aprendemos a estudiar la tomografía, etcétera, pero no somos expertos en aquello, ¿no? Por eso siempre es importante estar con un imagenólogo de confianza. ¿Qué hemos aprendido de ellos? De que en las tomografías trifásicas, por sus 3 fases, nosotros podemos diferenciar estas lesiones. Si es un absceso, un quiste accedado, es un tumor, es una metástasis, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la trifásica. Ese es un primer escollo, creo que para el cirujano cuando hace este tipo de pacientes. Diferenciar si estamos frente a un absceso o diferenciar de repente a una colección. En algunos casos también he visto algún comentario en el cual nos dice, no, nos parece que un quiste hiatídico de repente, tipo hialino, puede ser un absceso hepático, bueno, puede ser un absceso hiatídico infectado,
tenemos esas ciertas dudas, ¿no? Sí, Y no reparamos mucho en el tipo de tomografía de repente no, específica que sí, debemos pedir, sí. ¿no? Sí, por eso siempre la recomendación es una tomografía Sí. trifásica. Nunca hagan un drenaje con una tomografía simple. Nunca, Mm, nunca. Siempre estén seguros de que el acceso, de que la lesión que ustedes están viendo es un acceso. ¿Y cómo lo podemos saber? Con una tomografía trifásica, ¿no? Excelente. El doctor Aníbal Pinchi, que es nuestro residente de segundo año, está muy interesado. Doctor Aníbal, le paso la palabra, tiene algunas preguntas. Sí, doctor, buenas noches. Quería consultarle primero acerca de, usted habla de que siempre ha hecho el drenaje percutáneo. ¿Hay alguna vía, alguna opción o alguna lesión a la que se haya enfrentado en que no lo haya podido abordar mediante el drenaje percutáneo? Sí, Sí. sí. Tenía tres consultas. La otra es en cuál es el periodo o la curva mínima para uno poder adquirir una habilidad como el drenaje percutáneo. Es decir, cuántos procedimientos tendría uno que hacer, el periodo en el que uno puede adquirir esa destreza, y si ha tenido alguna complicación, como alguna vez hemos podido ver como fascitis posterior a este procedimiento, ¿no? Ok, gracias por la pregunta, Aníbal. Bueno, la primera es que complicaciones que he tenido, sí. Una vez se las mostré, por ejemplo, catéter afuera. Afortunadamente no perforamos ninguna víscera. Recuerdo una en Hospital Luis Bernaza, cuando aún era residente, estaba en formación todavía, tuvimos una complicación perforamos la pleura, pasó y se hizo una fístula desde el acceso hacia la pleura, se hizo un empiema, una fístula, etc. Luego tuvo que venir el cirujano torácico, realizar una toracotomía y drenar todo ese empiema y luego drenar el acceso por vía transdiafragmática. Es decir, el cirujano torácico entró a la cavidad pleural, abrió el diafragma, drenó el acceso, dejó drenes en el acceso a través transdiafragmático, cerró el diafragma, puso un tubo de tórax, etc. Esa fue una de las cosas más graves que pasó, ¿no? Una fístula entre el acceso y la pleura. Por eso es que yo les decía de que tratemos de evitar en el máximo posible perforar la pleura, porque no tanto es el neumotórax que nos va a pasar, eso es lo de menos. Lo más grave es que contaminemos el espacio pleural, que hagamos una fístula, que hagamos un empiema y que después el cirujano torácico nos va a tener que ayudar, ¿no? En cuanto a la curva de aprendizaje, bueno, yo creo que eso es importante. Mientras más nosotros nos preparemos, yo creo que no hay un número en sí que te pueda decir 5 casos, 10 casos, 20 casos, 30 casos. Es difícil que te pueda establecer un número de casos para decir que ya puedes hacer tus procedimientos, pero lo que sí es importante es que durante tu formación como posgradista ya empieces a hacer los procedimientos, empieces a verlos, empieces a orientarte con la tomografía, empieces a orientarte cómo yo identifico que en este punto tengo que meter la aguja si la tomografía me dice eso. O sea, tienes que empezar a hacer parcería con los imagenólogos que te ayuden a orientarte un poquito en tomografía. Luego de eso, la recomendación siempre es que hagas un curso de accesos mínimos percutáneos, ¿ya? Y que cada vez te vayas entrenando más, ¿no? No habría, yo creo que no hay un número, considero que no hay un número en especial para decirte ya puedes hacerlo solo, porque incluso cuando ya eres profesional, etcétera, ya te dedicas a hacer tú solo, aún así tienes muchas dudas todavía. Ya, aún así hay muchas dudas y siempre las vas a tener, siempre vas a tener que seguir revisando, siempre vas a tener que seguir actualizándote, hacer cursos diferentes de otros abordajes, etcétera, porque hay que seguir aprendiendo, ¿no? Pero lo importante es que ahora que eres residente lo aproveches. De hecho, cuando yo fui residente, posgradista, fue donde más aproveché esto, fue donde me empezó a gustar la parte de la cirugía percutánea, y ahí fue donde adquirí bastante habilidad. Luego de eso hice un curso, que es el que les mencionaba, que hay un centro en Guayaquil en el cual hacemos curso de cirugía percutánea. Luego me formé también con Mariano Jiménez en Daicin, y así seguimos, ¿no? Y seguimos en lo mismo para seguir aprendiendo. Y no recuerdo tu tercera pregunta, Aníbal, discúlpame. Yo creo que ya las contesté, no sé. Si hay alguna lesión que no sea abordable mediante el drenaje percutáneo, o se ha podido enfrentar alguna vez. Ya, no, hasta ahora todo lo he abordado por vía percutánea realmente. Hasta ahora no he tenido un acceso que no lo he podido hacer por percutánea. Como les decía anteriormente, todos, los posteriores, los que están bien arriba, los que están en el izquierdo, en el derecho, en el caudado, etc. Hasta ahora
no he tenido ningún caso que no lo he podido resolver por percutánea. Por eso es que les decía anteriormente que la eficacia del tratamiento supera el 90-95%. En el estudio que hicimos en el Bernaza durante esos 4 años, superaba el 97%. Entonces, realmente el tratamiento percutáneo es efectivo para esta patología. Cuando son abscesos menos de 3 centímetros, ahí es un poco como que ponen siempre, ¿no? El tamaño. El tamaño creo que tenía relativa importancia hace algunos años y mostraban ciertos límites para poder aplicar tanto drenaje percutáneo como a partir de acá cirugía laparoscópica. Si tenemos un caso de abscesos múltiples, es decir, 3 tipos de abscesos y la mayoría son menos de 5 centímetros, es decir, 4 o 3 centímetros, y son 3 abscesos loculados en el hepático derecho, ¿podemos indicar de repente drenaje percutáneo? Sí, a ver, sí. ¿Qué es lo que yo hago? Y según la experiencia que he tenido y según los estudios que he revisado. Yo dreno todo acceso que tenga más de 3 centímetros. 3 centímetros por arriba los dreno, ¿ya? Si veo que el acceso tiene 3 centímetros en el límite, utilizo un catéter fino, 10 French. Porque si yo le pongo un catéter número 14, probablemente a lo que se enrolla el catéter se queda por fuera. Entonces, 3 centímetros como límite, utilizo catéteres finos, 10 French. 4 centímetros para arriba, yo utilizo catéteres de 14 French. Accesos que tengan menos de 3 centímetros, si clínicamente el paciente no tiene síntomas, no les hago nada, solo tratamiento antibiótico. De hecho, tuve un caso así, accesos de 2 centímetros, 2.5, tuve un caso de un paciente de 1.5 centímetros, pero clínicamente el paciente con fiebre, etcétera, pero más nada, el tratamiento antibiótico y el paciente resolvió bárbaro. Entonces no necesitamos hacer nada. Entonces, accesos menores de 3 centímetros, si clínicamente el paciente no está descompensado, solo tratamiento antibiótico. De 3 centímetros para arriba los dreno. Nunca hago punción, aspiración, siempre hago drenaje con catéter, ¿ya? Tal vez usaría punción, aspiración en un acceso pequeño, menor de 3 centímetros, pero que clínicamente el paciente se demuestre que es por eso. Tal vez ahí haga punción y aspiración, pero hasta ahora no lo he hecho porque los casos de menos de 3 centímetros se han resuelto con antibiótico nada más. Una pregunta, dice, ¿cómo me guío para evitar al máximo una perforación diafragmática? ¿No? Ya, bueno, eso básicamente es aprender imagenología, ¿no? Cuando yo ya estoy orientado imagenológicamente, yo identifico en la tomografía dónde está el diafragma, ¿ya? Si yo no conozco la tomografía y no sé cuál es el diafragma en la tomografía, lo puedo perforar, ¿ya? Pero, vuelvo y repito, la única forma de evitar colon, de evitar estómago, de evitar cualquier estructura, en este caso diafragma, es orientarme imagenológicamente con la tomografía, ¿sí? Esa es la única forma. Perfecto. Si hubiera alguna pregunta de nuestros participantes esta noche, pueden abrir sus micrófonos y pueden comentar. Sí, estamos prestos acá a contestar cualquier pregunta, cualquier duda. Todos son acá por avistas de información, ¿verdad? Del Hospital Vitarte. Sí, también médicos asistenciales. Ah, ok, perfecto. Y también participantes de otros centros. Sabes que nuestra convocatoria es bastante grande. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Se escucha? Sí, Eduardo, sí. Sí, ¿qué tal, doctor? Ya, por ejemplo, identifico el diafragma y me estaba guiando por las medidas y todo, pero si el acceso lo tenemos muy pegado al diafragma, para evitarlo, o sea, más o menos a qué nivel, está viendo que el nivel del 11º espacio, entre el 11 y 12, o entre... Hay veces que igual el receso pleural llega hasta bien abajo. Entonces es como que hay que ser bien exquisito y como para llegar a esa zona, porque realmente está muy pegada, a veces, que ni se identifica perfectamente. Está tan pegada ahí esa parte. Ya. ¿Qué consejo? ¿Qué me recomendarían? Sí, mira, Eduardo, en ese caso hacemos lo que les mencioné en la exposición, triangulación. En ese caso hacemos un abordaje triangular o un abordaje oblicuo. Es decir, me voy al nivel intercostal más inferior, ¿ya? Mido cuánto tengo desde la piel hasta la colección hacia arriba, veo qué dirección tengo y entonces yo abordo al paciente con mi aguja en ese sentido. Me voy más abajo del diafragma, por ejemplo, el último espacio intercostal, veo obviamente que no está el colon pegado ahí también,
entonces me voy en un abordaje oblicuo hacia arriba y hacia la línea media, por supuesto, ¿no? Buscando el hígado y el absceso. Entonces, la recomendación es esa. Siempre cuando tú tengas un absceso y veas que tienes el receso pleural, etcétera, nunca atravieses el receso pleural por las complicaciones que te di. Siempre ándate un espacio más abajo, 2 espacios más abajo, y tu abordaje tendrías que aprender a hacer un abordaje oblicuo o un abordaje triangular para evitar estas estructuras. Sí. Okay. Y eso siempre por tomografía, Eduardo, nunca por ecografía. Eso siempre tienes que hacerlo por tomografía. Ok, gracias. Gracias a ti, Eduardo, por tu pregunta. ¿Algún otro comentario y pregunta? Como te comentaba, tenemos una gran convocatoria, ya sabes, bastante extensa. Hemos extendido a Latinoamérica y obviamente también fue la oportunidad que tuve de conocerte, Oscar, cuando todavía estabas ya, creo que terminando tu residenciado, posgrado. Y fue un tema bastante interesante, lo de necrosis pancreática, que en alguna oportunidad espero también de repente convocarte para que podamos conversar también sobre ese tema. Excelente, perfecto, perfecto. Sí, sí, bueno, realmente ha sido un gusto poder compartir mi experiencia, como te decía al inicio, compartir esta pantalla donde sé que han pasado muchos expertos internacionales, realmente me siento halagado. Veo aquí también algunos alumnos míos que les doy clase acá en Ecuador, compañeros míos, mi ayudante de los procedimientos, Víctor Albán también lo veo ahí. Entonces, gracias por haber estado acá y por la invitación sobre todo, doctor. Gracias, Oscar. Gracias, nos has honrado con tu participación y presencia. Realmente era inevitable tener que de esta manera, convocarte y contar con tu apoyo y tu experiencia también, sobre todo en ese tipo de patologías y sobre todo específicamente en el drenaje percutáneo que tanto nos interesa y que en la actualidad pues está muy en boga. Sí, encantado. Si no hubiera algún otro comentario, pregunta, bueno, por ahora vamos cerrando la sesión. Entonces, muchísimas gracias, Oscar. Fue una excelente exposición, esto ha sido una excelente reunión a nombre del Servicio de Cirugía General del Hospital Emergencia Tevitarte, de parte también de mi jefe, el doctor Dani Vergel, y de todos los residentes que también son parte de este programa académico de residentado de cirugía general, pues te damos las gracias. Muchas gracias, y bueno, nos estamos viendo entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias, gracias a ustedes, que pasen bien, que tengan buenas noches, saludos de Ecuador. Perfecto, gracias. Saludos. Hasta luego. Dale, bien.